buenos días, alumnos de quinto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema razones trigonométricas recíprocas. Podemos aquí apreciar el triángulo rectángulo ABC, recto en B. Los catetos serían el lado BC, que mide A, y el lado AB, que mide B. La hipotenusa sería el lado AC, que mide C. También vemos aquí el ángulo alfa. Como hemos visto en clases anteriores, hemos visto las razones trigonométricas que son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En esta clase vamos a ordenarlas de esta manera y también vamos a recordar que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. En base a este triángulo y el ángulo alfa, ya tenemos todas estas razones trigonométricas del ángulo alfa. Ahora, lo que yo me puedo dar cuenta es que en los extremos del seno con la cosecante de alfa, aquí el A sobre C en el seno y el C sobre A sobre la cosecante de alfa, esas dos razones son inversas. Una es la inversa de la otra, porque si en el seno es A sobre C, su inversa de A sobre C es C sobre A, y eso es igual a la cosecante de alfa. También me puedo dar cuenta que el coseno con la secante, como el otro es B sobre C y en la secante es C sobre B, uno es el inverso del otro. Entonces, si el coseno de alfa es B sobre C, la inversa de B sobre C es C sobre B, que es la secante de alfa. También, en el lado medio, la tangente con la cotangente también son inversas, porque la inversa de A sobre B es igual a B sobre A. De esa manera, la razón trigonométrica tangente es la inversa de la cotangente del mismo ángulo. Si multiplicamos 2 a 2 estas razones trigonométricas, entonces tenemos las razones trigonométricas recíprocas. Aquí tenemos el seno de alfa por la cosecante de alfa del triángulo que ya hemos visto anteriormente, sería A sobre C por C sobre A. Aquí el A con el A se simplifican, se van, y el C con el C también, y toda esta multiplicación me da igual a 1. De esta manera obtengo que el seno de alfa por la cosecante de alfa es igual a 1. También el coseno de alfa por la secante de alfa es igual a B sobre C por C sobre B, que es su inversa. La multiplicación de ellos dos es igual a 1. Entonces tenemos que el coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. También la tangente de alfa por la cotangente de alfa sería A sobre B por su inversa, y eso es igual a 1. Entonces tenemos que tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. Si el producto de dos razones trigonométricas es 1, entonces los ángulos son iguales. Tenemos aquí el ejemplo 1. Si el seno de x por cosecante de 60 es igual a 1, recordemos que el seno y la cosecante son razones trigonométricas inversas opuestas, quiere decir entonces que si en esta multiplicación me da 1, x es igual al mismo ángulo que está acá, que es 60. Entonces x es igual a 60. Tenemos que aquí el coseno de 45 por la secante de z es igual a 1. Coseno por secante, coseno por el otro extremo que es la secante es igual a 1. Entonces los ángulos son iguales. De aquí obtengo que z es igual a 45 grados. Aquí la tangente de 72 por la cotangente de θ es igual a 1. Entonces, por razones trigonométricas recíprocas, el ángulo θ es igual a 72 grados. Llegamos al ejemplo 2. Tenemos aquí seno de 70 por cosecante de y es igual a 1. De aquí yo puedo ver que
Estos dos ángulos son iguales, porque el seno y la cosecante son dos razones trigonométricas opuestas, inversas. Entonces aquí sería y es igual a 70. Luego acá coseno de 55 por secante de W es igual a 1. Ya como hemos visto en el ejemplo 1, W tendría que ser igual a 55 grados. Y la tangente de 32 por la cotangente de beta es igual a 1. Entonces, beta tendría que ser igual a 32 grados. Llegamos al ejemplo 3. Me dice calcular x. Aquí tenemos tangente de x más 28 grados por la cotangente de 57 grados es igual a 1. Como tangente y cotangente son razones inversas y esa multiplicación me da igual a 1, quiere decir que los ángulos son iguales. Tengo entonces que x más 28 es igual a 57 grados. Ahora, el 28 lo voy a pasar a la derecha para poder dejar solo el x. Entonces la resta tendría que x es igual a 29 grados. Llegamos al ejemplo 4, me dice calcular y. Tenemos que coseno de 65 por la secante de y más 40 es igual a 1. Por razones trigonométricas recíprocas, los dos ángulos son iguales. Entonces tengo que 65 es igual a y más 40. El 40 va a pasar a la izquierda a restar y de esa manera tengo que y es igual a 25 grados. Llegamos al ejemplo 5, me dice calcular x si el seno de x más 35 por la cosecante de 75 menos x es igual a 1. El seno y la cosecante son razones trigonométricas inversas. Entonces aquí los ángulos van a ser iguales. El x más 35 es igual a 75 menos x. Ya tendría esa ecuación. Ahora para hallar el valor de x, este menos x lo voy a pasar a la izquierda y va a pasar sumando. Luego el 35 grados va a pasar a la derecha restando. Tendría entonces que menos x pasa al otro lado, sería 2x aquí en la izquierda. Y el 35 pasando a la derecha restando sería 40 grados. Ahora para hallar el valor de x tengo que pasar a dividir el 2. Sería 40 entre 2 y tendría que x es igual a 20 grados. Llegamos al ejemplo 6, me dice calcular x si tangente de 15x menos 49 por la cotangente de 3x menos 25 es igual a 1. Entonces, por razones trigonométricas recíprocas, si me está dando la unidad de esta multiplicación, entonces los ángulos son iguales. Tendría que 15x menos 49 es igual a 3x menos 25. Este 3x va a pasar a la izquierda restando y el menos 49 va a pasar a la derecha sumando. Tendría entonces que 15x menos 3x, 12x y en la derecha tendría 49 menos 25. 49 menos 25 es igual a 24 y para hallar el valor de x, el 12 va a pasar a dividir a la 24. Sería 24 entre 12, eso me da 2. De esa manera tengo que el valor de x es igual a 2 grados. En el ejemplo 7 me piden calcular x. Si tenemos que coseno de 5x menos 16 por la secante de x más 16 es igual a 1, es coseno por secante y te da 1. Entonces, por razones trigonométricas recíprocas, estos dos ángulos son iguales. Tendría la ecuación de 5x menos 16 es igual a x más 16 grados. Ahora, para yo despejar x, este x que se encuentra acá lo voy a pasar a la izquierda y va a pasar restando. Y el menos 16 va a pasar a la derecha sumando. Tendría entonces que 4x es igual a 32 grados. Ahora, este 4 va a pasar a dividir al 32. Y sería que 32 entre 4 es igual a 8. De esa manera tengo que x es igual a 8 grados. En el ejemplo 8 me dice resolver. Tenemos aquí el valor de r que es igual a 4
por seno de 25 por cosecante de 25 más 3 tangente de 14 por cotangente de 14. Aquí por las razones trigonométricas tenemos que el seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1 y tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. Quiero que se fijen que estamos hablando que el seno cosecante del mismo ángulo te da 1 y la tangente por la cotangente del mismo ángulo te da 1. Entonces de aquí el seno de 25 por cosecante de 25, como estamos hablando del mismo ángulo, todo eso tiene que ser igual a 1. De la misma manera, el tangente de 14 por la cotangente de 14, como son el mismo ángulo, eso me va a dar igual a 1. Ya tendría que R es igual a 4 por 1 más 3 por 1. Y 4 por 1 es igual a 4 y 3 por 1 es igual a 3. La suma de 4 más 3 es igual a 7 y de esa manera tengo que el valor de R es igual a 7. Llegamos al ejemplo 9, me dice resolver. Aquí tengo el valor de t, que es igual a 8 por el coseno de 33 por secante de 33 menos 6 cotangente de 9 por tangente de 9. Tenemos que el coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1 y la tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. Aquí podemos ver que esto se cumple cuando los ángulos son iguales. Entonces aquí veo que el coseno de 33 por secante de 33, como son dos ángulos iguales, esto me va a dar igual a 1. Y aquí también la cotangente de 9 por tangente de 9, como son iguales los ángulos, esto es igual a 1. De esa manera tengo que el valor de t es igual a 8 por 1 menos 6 por 1. Y de aquí tengo que es 8 menos 6 y es igual a 2. Entonces el valor de t es igual a 2. Llegamos al ejemplo 10, me dice resolver. El valor de p, que es igual a 10 seno de 20 por cosecante de 20 más 6 tangente de 11 por cotangente de 11 sobre 2 coseno de 40 por secante de 40. Aquí voy a fijarme en el denominador. El coseno de 40 por secante de 40 por razones trigonométricas recíprocas es igual a 1. En el numerador, el seno de 20 por cosecante de 20 también es igual a 1. Y la tangente de 11 por cotangente de 11 es igual a 1. De esa manera tengo que el valor de P es igual a 10 por 1 más 6 por 1 sobre 2 por 1. Acá 10 por 1 es 10, 6 por 1 es 6, 2 por 1 es 2 en el denominador. De esa manera tengo que 16 entre 2 es igual a 8. Y obtenemos que el valor de P es igual a 8. En el ejemplo 11 me dicen resolver. Aquí tenemos el valor de n. Ya como hemos visto en casos anteriores, por razones trigonométricas recíprocas, aquí en el denominador coseno por secante del mismo ángulo me va a dar igual a 1. Luego en el numerador, el seno de 25 por cosecante de 25, como son dos ángulos iguales, esto me va a dar igual a 1. Y la tangente por la cotangente del mismo ángulo, que es 18, esto me va a dar igual a 1. De esa manera tengo que n es igual a 13 por 1 más 2 por 1 sobre 5 por 1. Ahora en el numerador sería 13 más 2, denominador 5, y sería 15 entre 5, 3. De esa manera tengo que el valor de n es igual a 3. Muy bien chicos, conmigo ya será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor me los guarde y me los bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones.